voz y tranquilidad, donde te enamoras de la verdad y solo la verdad bíblica. En medio de las vastas narraciones bíblicas y los misterios que rodean la vida de Jesús de Nazaret, hay un episodio poco conocido pero increíblemente fascinante que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Una correspondencia entre Jesús y un rey lejano. Esta historia intrigante no solo revela que Jesús, a pesar de no haber dejado escritos propios en la Biblia, sí redactó una carta, sino que también muestra el impacto profundo de su mensaje más allá de Judea. El destinatario de esta carta fue el rey Abgar V de Edesa, un monarca que, en medio de su desesperación por una enfermedad crónica, encontró esperanza en las noticias de los milagros de Jesús. La promesa de sanación y la subsecuente conversión de Abgar y su reino al cristianismo marcan un hito significativo en la historia religiosa, subrayando la poderosa conexión entre la fe, la esperanza y la intervención divina. ¿Alguna vez te has cuestionado si Jesús sabía escribir? Y de ser así, ¿por qué no dejó nada escrito por su propia mano para que pudiéramos leerlo hoy en día? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. Sorprendentemente, resulta que Jesús sí escribió algo. De acuerdo con los primeros historiadores de la Iglesia, Jesús redactó una carta que ha permanecido oculta durante siglos pero que ahora ha salido a la luz. Es intrigante que, a pesar de ser el eje del cristianismo, Jesús no haya dejado ningún escrito en la Biblia. Los evangelios que narran su vida y enseñanzas fueron escritos por sus discípulos más cercanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos constituyen una parte crucial del Nuevo Testamento, pero ninguno fue escrito directamente por Jesús. Además, otras secciones del Nuevo Testamento, como las cartas a las primeras iglesias, fueron principalmente redactadas por el apóstol Pablo, quien nunca conoció a Jesús en persona, pero jugó un papel vital en la expansión del cristianismo. Entonces, si Jesús podía escribir, ¿por qué no lo hizo? Es una pregunta fascinante. En lugar de plasmar sus enseñanzas en papel, Jesús optó por transmitir su mensaje a través de sus palabras y acciones, confiando en sus discípulos para perpetuar su legado. Sin embargo, hay una excepción a esta norma. Según algunos de los primeros historiadores de la Iglesia, Jesús escribió una carta. Este documento ha sido ocultado y desconocido para la mayoría, pero ahora, finalmente, ha sido revelado. Para comprender mejor la carta escrita por Jesús, es esencial conocer el contexto histórico en el que fue redactada. Empezamos por hablar de una figura clave en esta historia, el rey Abgar V, conocido como Abgar el Negro. El rey Abgar V gobernó el reino de Edesa, situado en lo que hoy es el sureste de Turquía. Edesa no era un lugar cualquiera, se trataba de un importante centro cultural y comercial, un auténtico cruce de caminos entre diversas civilizaciones. Gracias a su ubicación estratégica, Edesa se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes, viajeros y eruditos de diferentes regiones. Durante el reinado de Abgar, Edesa floreció como un epicentro de intercambio cultural, acumulando una riqueza impresionante de conocimiento y tradiciones. Abgar, un líder notable por su sabiduría y habilidad diplomática, gobernó con un interés particular en las religiones y filosofías emergentes de la época. Este interés lo llevó a tener conocimiento de las enseñanzas de Jesús, lo que eventualmente lo motivó a escribirle una carta. En medio de esta atmósfera vibrante y diversa, se desarrolló la fascinante correspondencia entre el rey Abgar y Jesús, una carta que, a pesar del paso del tiempo, ha logrado resurgir, revelando un fragmento intrigante de la historia. Además de ser un gobernante notable, el rey Abgar V tenía una situación personal que lo atormentaba profundamente. Padecía una enfermedad crónica y debilitante que le causaba un gran sufrimiento. A pesar de los esfuerzos de los médicos locales, no encontraba alivio ni cura para su condición. Durante este periodo de desesperación, Abgar escuchó hablar de un hombre extraordinario que realizaba milagros en una región lejana. Ese hombre era Jesús de Nazaret,
cuya fama como sanador se había extendido más allá de las fronteras de Judea. Los rumores sobre sus increíbles habilidades para curar a los enfermos y realizar milagros llegaron hasta los oídos del rey Abgar, llenándolo de esperanza en medio de su dolor y desesperación. El rey Abgar tomó la decisión de enviar una carta a Jesús, una misiva cargada de profundo respeto y reverencia. En su carta, Abgar expresó su admiración y fe en las capacidades divinas de Jesús. Le escribió a Jesús diciendo: «Te invito a que vengas a mí y escapes de la persecución que estás sufriendo. Creo que tú vienes de Dios». Con estas palabras, Abgar no solo buscaba alivio para su propia aflicción, sino que también ofrecía a Jesús un refugio seguro en su reino, lejos de los peligros y hostilidades que enfrentaba en Judea. Esta carta refleja no solo la fe de Abgar en Jesús como sanador, sino también su reconocimiento de Jesús como un enviado de Dios. La correspondencia entre el rey y Jesús, impulsada por la desesperación y la esperanza, se convierte así en un testimonio conmovedor de la conexión humana y la búsqueda de lo divino en tiempos de sufrimiento. El rey Abgar, consciente de la importancia y la urgencia de su carta, decidió confiar esta misión a un emisario de confianza. Este mensajero tenía la responsabilidad crucial de encontrar a Jesús y entregarle el mensaje del rey. El emisario partió con la esperanza de localizar a Jesús, guiado por las historias y rumores que circulaban sobre su paradero. Su viaje no fue fácil. Tuvo que atravesar largas distancias y enfrentarse a diversos desafíos en el camino. Sin embargo, la importancia de su misión y la esperanza de su rey le dieron la determinación necesaria para seguir adelante. Finalmente, después de un arduo viaje, el mensajero logró encontrar a Jesús y le entregó la carta de Abgar. Esta acción no solo cumplió con la petición del rey, sino que también estableció un puente entre dos mundos distantes, unidos por la fe y la búsqueda de ayuda divina. El papel del mensajero en esta historia es crucial, ya que sin su dedicación y esfuerzo, la correspondencia entre Abgar y Jesús nunca habría tenido lugar. La carta fue entregada a Jesús con prontitud, y la respuesta de la misma no se hizo esperar. El mensajero, con el corazón lleno de esperanza, recibió la carta de Jesús con profunda gratitud. La mirada serena de Jesús y sus palabras llenas de compasión habían tocado su alma. Sabiendo la importancia de su misión, el mensajero no perdió tiempo. Con la carta firmemente guardada, se dispuso a emprender el largo y arduo viaje de regreso a Edesa. Durante el trayecto, a través de paisajes desafiantes y caminos tortuosos, su determinación no flaqueó. La misión que llevaba a cabo no solo era un mensaje de sanación física para su rey, sino también un símbolo de fe y esperanza para todo el reino. Al llegar a Edesa, exhausto pero con una sensación de logro, el mensajero se dirigió directamente al palacio real. Su llegada fue recibida con expectación y ansiedad. Al entrar en la cámara del rey Abgar V, presentó la carta sagrada con reverencia. Los ojos del rey, debilitado por su enfermedad, se iluminaron con una chispa de esperanza renovada al recibir la respuesta del Hijo de Dios. La carta fue abierta con cuidado, y mientras el rey Abgar leía las palabras de Jesús, una calma profunda y un sentimiento de consuelo comenzaron a llenar la sala. La promesa de curación y el reconocimiento de su fe trajeron una nueva luz de esperanza, no solo para el rey, sino para todo su reino. Jesús respondió diciendo: «Bienaventurados vosotros los que habéis creído en mí sin haberme visto. Después que hayas sido llevado arriba, os enviaré uno de mis discípulos para que sane tu enfermedad». Estas palabras de Jesús no solo reconocieron la fe del rey Abgar, sino que también ofrecieron esperanza y consuelo. La promesa de enviar a uno de sus discípulos para sanar la enfermedad de Abgar después de su ascensión al cielo reflejaba el compromiso de Jesús de atender a aquellos que creían en él, incluso en su ausencia física. La importancia de esta respuesta radica en varios aspectos. En primer lugar, Jesús reconoció la fe genuina de Abgar,
quien creyó en él sin haberlo visto en persona. Este reconocimiento es un testimonio del poder de la fe y de cómo puede trascender las barreras físicas y geográficas. Además, la respuesta de Jesús es la evidencia misma de su misión en la tierra. No solo curar físicamente a las personas, sino también su fe y ofrecerles una conexión espiritual más profunda. La promesa de enviar a un discípulo después de su ascensión también indica la continuidad de su obra a través de sus seguidores, asegurando que su mensaje y su poder sanador perdurarían más allá de su tiempo en la tierra. El cumplimiento de la promesa hecha por Jesús al rey Abgar es una parte crucial de esta extraordinaria historia. Después de su ascensión, Jesús envió a uno de sus discípulos, identificado como Tadeo, a Edesa. Tadeo, conocido también como uno de los 70 discípulos de Jesús, emprendió el viaje a Edesa con la misión clara de llevar a cabo la promesa de su maestro. Al llegar a Edesa, Tadeo fue recibido por el rey Abgar, quien aún sufría de su enfermedad crónica. Con fe y devoción, Tadeo puso manos a la obra, y a través del poder de su oración y la gracia de Dios, curó al rey Abgar. La curación del rey no fue un evento aislado. La noticia del milagro se extendió rápidamente por todo el reino, y muchos súbditos de Abgar acudieron a Tadeo en busca de sanación. Tadeo, actuando en nombre de Jesús, curó a muchos de ellos, mostrando el poder divino y la verdad del mensaje cristiano. Este milagro no solo trajo alivio físico al rey y a su pueblo, sino que también marcó el comienzo de una transformación espiritual en Edesa. La conversión de Abgar y su corte al cristianismo fue un hito significativo en la expansión temprana de la fe cristiana. Edesa se convirtió en uno de los primeros reinos en adoptar el cristianismo, y la carta de Jesús al rey Abgar y la misión sanadora de Tadeo se convirtieron en una piedra angular de la tradición cristiana en la región. La promesa cumplida de Jesús a través de Tadeo es una poderosa demostración del vínculo entre la fe y la acción divina, un legado que continuaría inspirando a generaciones futuras. La autenticidad de la carta de Jesús al rey Abgar ha sido objeto de debate entre historiadores y teólogos a lo largo de los siglos, aunque muchos consideran que es un testimonio auténtico de la interacción entre Jesús y Abgar. Otros argumentan que la carta podría haber sido una creación posterior, posiblemente del siglo III o IV, para promover la legitimidad del cristianismo en la región. Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IV, es una de las fuentes principales que menciona la correspondencia entre Jesús y Abgar. Eusebio afirmó haber encontrado la carta en los archivos de Edesa y la incluyó en su historia eclesiástica. Sin embargo, no todos los historiadores aceptan la veracidad de esta afirmación, argumentando que la falta de evidencia contemporánea directa plantea dudas sobre su autenticidad. Independientemente de su autenticidad histórica, la carta ha tenido un impacto significativo en la tradición cristiana, especialmente en Oriente Medio. La historia de Abgar y su conversión al cristianismo ayudó a establecer una base temprana para la propagación de la fe en una región clave del mundo antiguo. Además, la carta y los eventos asociados con ella han sido un símbolo poderoso de la fe y la esperanza para los creyentes a lo largo de los siglos. La figura del rey Abgar, un líder gentil que abrazó el cristianismo a través de su correspondencia con Jesús, sirvió como un ejemplo inspirador de cómo la fe puede trascender fronteras y unir a personas de diferentes culturas y orígenes. Aunque la autenticidad de la carta de Jesús al rey Abgar sigue siendo un tema de debate, su impacto cultural y religioso es innegable. Esta correspondencia ha dejado una marca perdurable en la historia del cristianismo y sigue siendo una historia fascinante de fe, esperanza y sanación. En conclusión, la carta de Jesús al rey Abgar y la respuesta que recibió son eventos que resuenan profundamente en la historia del cristianismo. Esta correspondencia no solo destaca la naturaleza compasiva y sanadora de Jesús, sino que también subraya la importancia de la fe y la promesa de la salvación.
El cumplimiento de la promesa de Jesús a través de la llegada de Tadeo y la subsecuente sanación de Abgar marcaron el comienzo de una nueva era para el reino de Edesa y tuvieron un impacto duradero en la expansión del cristianismo. Aunque la autenticidad de la carta sigue siendo un tema de debate, su impacto cultural y espiritual es innegable y continúa siendo un símbolo poderoso de la fe y la esperanza para los creyentes en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia. Si te ha interesado este contenido, te invitamos a suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios a otras personas. Y no olvides comentar abajo con tus pensamientos y cualquier tema que te gustaría que abordáramos en futuros videos. Que Dios te continúe bendiciendo.